comenzar, hermanos, la predicación en Mateo 7. Por favor, vamos a Mateo 7. Del 21 al 23, es la misma porción que estamos leyendo ya por cuarta vez, yo creo. Mateo 7, 21 al 23. Mientras leen en pantalla o en sus Biblias, yo voy a leer la NTV. Es un poquito más descriptiva. Entonces, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Amén. Señor, esta es tu profecía, esta es tu palabra que se ha de cumplir en aquel día. Mientras tanto, Dios bendito, Dios de los cielos, nuestra oración a ti es que nos des un corazón sensible, que podamos, Señor, en todo tiempo mirar al cielo y recibir tu gracia. Y especialmente, Señor, que nos examinemos como mandas en tu palabra. Que cada uno se examine, Señor, delante de ti, a la luz de este día que está cada vez más cerca. Y te daremos toda la gloria como corresponde, en nombre de Jesús. Amén. 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 La anterior semana hemos visto los siguientes puntos. Uno puede predicar con gran elocuencia, ortodoxia y en el nombre de Jesús, y con todo estar fuera del reino de Dios. ¿Eso puede darse? Sí, puede darse. Otro punto, nada tiene valor en la persona, en un ser humano, quiere decir, sin las cualidades que lo hacen cristiano. Hemos visto algunas de ellas, es la regeneración, el arrepentimiento, la fe en Cristo, la fe en Dios en general. Sin estas cosas, el ser humano no puede llegar a ser un cristiano. Para ser cristiano ha de nacer de nuevo y ser hecho una nueva creación. Otro punto, por haber juzgado naturalmente, esto es tan importante, por haber juzgado naturalmente, no espiritualmente, sino naturalmente, habrá sorpresas en el día del juicio. Pueden ser sorpresas referentes a personas conocidas o a mí mismo. Otro, los hijos de las tinieblas pueden ejecutar maravillas. No debería sorprendernos. Por ejemplo, los magos de Faraón que imitaron los prodigios de Moisés, el siervo de Dios, ¿no? Otro, si Satanás puede disfrazarse como ángel de luz, sus ministros se disfrazarán como ministros de justicia. Ese es más o menos un resumen del anterior. Ahora, entramos a esta predicación, hermanos, que se titula, es un título extraño, Hipocresía inconsciente. Porque vamos a ver, según la enseñanza del Sermón del Monte, ya llegando al final, que existe una hipocresía en las personas, una hipocresía inconsciente, y también hay la hipocresía consciente. Ya hemos orado que Dios nos alumbre y así lo recibimos, ¿ok? Muy bien. En Mateo 7, hermanos, 21 al 23, hay un mensaje general, ¿no? En estos versículos solemnes hay un punto muy concreto. Ahora, al volver hoy otra vez a estos versículos, debemos recordar que aquí el Señor se ocupa de los que son ortodoxos, no de los heterodoxos. Hemos visto esta definición brevemente, pero voy a volver a hacerla. Cuando Jesús en su profecía dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hemos hecho esto y aquello, yo les diré,
Jesús está hablando de que esa conversación breve va a ser con personas ortodoxas. ¿Qué es la ortodoxia, hermano? La ortodoxia es lo puro, lo legítimo, lo auténtico, lo íntegro, lo fiel, lo leal en cuanto a la Escritura. ¿Es necesario esto para nosotros? Es necesario. Pero si se queda solo en eso, ahí está el problema de la profecía de Cristo, que se va a cumplir en aquellos que fueron ortodoxos. No estaba hablando con herejes. ¿Ya? Entonces, estaba hablando con estos que enseñan la sana doctrina de las Escrituras. En Mateo 7, 21, 23, Jesús profetiza de ese diálogo al final, breve. No se estará dirigiendo a heterodoxos. ¿Qué es un heterodoxo? Es un discrepante de la Escritura, disconforme, disidente, discorde, o sea, un hereje. No estará tratando con herejes, sino con ortodoxos. ¿Entiendes, hermano, la diferencia? Va a estar hablando con gente que respetaba, amaba la Escritura tal como está escrita. O sea, en su predicación no había nada malo. Es más, cuando dicen Señor, Señor, no hay nada malo. Eso es bueno y es necesario, pero no es todo. Ahora, los heterodoxos son los que sostienen falsas enseñanzas, o sea, herejías, ¿no? Doctrinalmente hablando. Aquí la enseñanza es la correcta. Profetizan, sabían profetizar, por supuesto. Echar fuera demonios, oh sí, hacer maravillas, claro que sí, en el nombre del Señor, sí. Y sin embargo, al final, estos, a quienes Jesús se refiere, y son muchos, y el Señor sostiene solamente un diálogo de unos cuantos segundos, al final se condenan. Estos se condenan, así está escrito. Por esta razón, estas palabras son de lo más majestuosas e imponentes de toda la Biblia. Tenemos que poner la atención máxima a estas palabras. No en vano estamos en el sermón 87 u 88. Eso es casi 2 años. Entonces hay que tomar nota de lo que dice el Señor en su sermón, muy solemne. ¿Están de acuerdo? Si alguien va a decir algo determinante para la eternidad, vamos a correr para escuchar qué dice. Y si lo tenemos escrito, gloria a Dios, lo tenemos escrito, vamos a tomar debida nota de lo que ha dicho el Señor. Lo contrario, hermanos, que tristemente pasará con muchos, equivale a condenación eterna. Así va a ser ese día. Después de este trayecto preliminar, ahora hay aún más lecciones y deducciones de las palabras de Cristo en Mateo 7. Jesús nos sigue advirtiendo y exhortando: entren por la puerta estrecha y anden por el camino angosto. Sigue insistiendo con esto. Esto es principio. Gracias a Él por ponernos sobre aviso en cuanto a los terribles peligros de no hacerlo. ¿De no hacer qué? Entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. Lo demás es mundo. Y el que transita en forma contraria a lo ordenado por Dios se dirige al despeñadero eterno, hermanos. Y así esto se subraya de varias maneras en la Escritura. Por ejemplo, Jesús emplea la palabra muchos. ¿Ok? Muchos. Hemos deducido, o creído deducir, por lo menos, que esos muchos son evangélicos, porque son propias del evangélico hacer estas cosas: profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros. Al menos de eso se habla siempre, ¿no? Muchos me dirán en aquel día. Noten la palabra muchos. No dice uno que otro. Habrá alguno. No, muchos. Es decir, una llamada de atención. El autoengaño es un peligro para muchos. Y el Señor advierte a nosotros en este tiempo, antes de aquel día, y lo hace seria y frecuentemente. Gracias a Dios. ¿Podía el Señor callar estas cosas? Claro. No cayó, hermanos. Nos dijo: hagan esto.
les va a ir bien conmigo en la eternidad. Hagan lo que estoy diciendo. Él es el único que tiene la autoridad para decir, hagan lo que yo digo, porque Él es el creador, pues, Él es el Señor, el que vino a salvarnos. Ahora, hermanos, lo hará otra vez con nosotros a medida que nos acercamos. Estamos a un paso pequeño de acercarnos a la metáfora que sigue. Recordemos las anteriores metáforas. La primera, árbol malo. ¿Qué hace el árbol malo? Da frutos malos. Segunda metáfora, lobos disfrazados. Estos lobos disfrazados, ¿de qué se disfrazan? De ministros de justicia, exacto, como pieles de ovejas. Tercera metáfora, hermanos, es la más terrible de las anteriores. Es la misma advertencia en la parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo. Esto está en otro evangelio. Las 5 vírgenes necias son un caso claro de autoengaño. Tenían mucha confianza en lo que estaban haciendo, pero cuando se cerró la puerta y empezaron a clamar, Jesús les dijo: no les conozco, no sé de dónde sois. Llor y crujir de dientes, hermanos. Entonces, ahora viene la tercera metáfora, que es la construcción de nuestra casa sobre la arena. Vivamos de tal manera que nuestra casa sea construida sobre la arena, y cuando venga la prueba que está anunciada por el Señor, hermanos, va a ser un gran desastre para la persona. Va a ser un gran desastre. Entonces, todas las personas que aquel día resulten reprobadas, no va a ser algo que ellas ya sabían. No, se llevarán una gran sorpresa. Reprobados, Señor, nosotros, que hemos hecho esto y aquello durante tantos años. El Señor dirá: sí, reprobados, no los conozco. Creían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Por eso se subraya el hecho de que el cristiano debe vivir toda su vida a la luz de ese día venidero. Al leer el Nuevo Testamento, observamos con frecuencia, hermanos, una expresión en diferentes formas. Por ejemplo, aquel día. ¿Se han dado cuenta? En el Nuevo Testamento vamos leyendo y el Señor nos trae constantemente esa idea: aquel día, aquel día, aquel día. Permítame unos 2 o 3 ejemplos. Romanos 2:5. Carta a los Romanos capítulo 2 versículo 5. Le dice al hombre descuidado el Señor, escuchen esto: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por favor, les pido lean el contexto en sus casas. Día de la ira. Es un día en que Dios derramará su ira sobre todos los que andaron descuidadamente, aunque sea con apariencia cristiana. Versículo 16. Romanos 2:16 dice así: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Quiere decir, hermanos, que hemos venido enseñando constantemente que el Señor mira más allá de lo externo. Él mira el corazón, Él mira las intenciones. Entonces, aquí dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Todo lo que hemos hecho en secreto, ya sea en acción, pensamiento, intención, como sea, Él juzgará esto conforme al evangelio que Dios le dio al apóstol Pablo. Otra, 2 Pedro 3:10. Noten la palabra el día, ¿no? El día. 2 Pedro 3:10 dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo,
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por favor, lean el contexto. Es una profecía terrible a través del apóstol Pedro. Está hablando del día, es el mismo día, hermanos, el mismo día. Apocalipsis 20:12. Esta más y pasamos. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahora escuchen esto, hermanos. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermanos, todo está escrito. ¿De acuerdo? Todo está escrito. Aquel día habrá un juicio. La Biblia dice, hermanos, que todo está desnudo y abierto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está desnudo y abierto. Ya está. Pero aquel día delante de nosotros se abrirán los libros. Allí estará todo expuesto. Y no solamente eso, sino que habrá un juicio. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero los otros, ¿qué? Lo opuesto. Ahora, hermanos, muchos pueden andar seguros y parecen muy tranquilos respecto a su propia salvación, ¿sí o no? Todos conocemos esa, digamos, expresión cristiana de los hermanos que conocemos. Ahora, ¿con qué fundamento están tranquilos respecto a su propia salvación? Quizá porque dicen, Señor, Señor. Quizá porque son ortodoxos. Buena razón, ¿no? Buena razón. Yo soy ortodoxo y le invoco al Señor constantemente, Señor, Señor. Decían lo que había que decir. Eran fervorosos, eran celosos. Se los consideraba servidores destacados y alabados por la gente. Se sentían perfectamente satisfechos de sí mismos, seguros de su posición, sin sospechar que hubiera algo erróneo en ellos. Podrían presentarse ante el Señor el día del juicio para decirle, Señor, tú conoces nuestra vida, tú lo has visto todo, conoces la historia de cada uno. ¿No te acuerdas de todo lo que dijimos e hicimos en tu nombre? Nunca había cruzado por su mente la posibilidad de que no fueran cristianos herederos de la gloria y de la bienaventuranza eterna. Hermanos, es el chasco más terrible que el ser humano puede experimentar, porque es a las puertas de la eternidad. Ya no hay tiempo. Donde el Señor los envíe, ahí permanecerán por los siglos de los siglos. Amén. Pero lo que Jesús les dirá es que están perdidos cristianos que tienen confianza descuidada en su salvación. Les declararé, dice el Señor, luego que ellos declaren lo suyo. Primero ellos dicen, Señor, hemos hecho esto y aquello, ahora me toca a mí, y yo les declaro, nunca os conocí, no tengo nada que ver con ustedes. Aunque siempre decían Señor, Señor, y hacían cosas en mi nombre, escuchen esto, hermanos, nunca hubo una intimidad entre ustedes y yo, o entre yo y ustedes. Nunca hubo un contacto entre nosotros. Se estuvieron engañando ustedes mismos todo el tiempo. Ahora, como dice el hermano Spurgeon, por favor, apártense de mí, hacedores de maldad. Estamos revisando la profecía de Cristo en Mateo 7. No puede haber duda de aquello, hermanos, porque es la profecía de Cristo. Claro, todas las profecías en la Biblia se cumplen porque son inspiradas por el Espíritu. Y aquí estamos señalando y subrayando que es la profecía de Cristo. Excelente cumplimiento, perfecto cumplimiento también, la profecía del Señor Jesucristo. El Señor juzga claramente. Los hombres a menudo juzgamos superficialmente. Pero este Señor, por ejemplo, este hombre es ortodoxo, tiene pasión, tiene fuego,
pero no es suficiente, como vamos a ver enseguida. Este texto ya lo conocen, no voy a decir dónde está, pero en la Reina Valera contemporánea dice así: entonces Jesús les dijo a los fariseos, hermanos, escuchen esto: ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios, que conoce su corazón, pues lo que la gente considera sublime, ante Dios resulta repugnante. Habían sido unos expertos en apariencias, hermanos, y hemos aprendido, gracias a Dios, al comienzo del Sermón del Monte, que habían sido unos falsos profetas. Más tarde Jesús les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero ellos tejieron una apariencia para los judíos, y ellos creyeron que eran lo más grande que tenían. Pero eso para Dios, a los ojos de Dios, delante de la nariz de Dios, era algo repugnante. Qué tremendo es esto, hermanos. A menudo juzgamos carnalmente. A ver, generalmente cuando termina un culto, ¿de qué salimos hablando? Vamos a ver algunos ejemplos. A ver, sobre el hombre. Quizás se hable del predicador, la reunión, la adoración. ¿Qué tal la adoración? Pero casi nunca se habla del mensaje. Y lo peor de todo es que casi siempre se habla de cosas triviales que no tienen nada que ver con lo que hemos compartido a mediodía. ¿Sí o no? Así es, hermanos. De ahí que el Señor manda misericordiosamente, graciosamente, nos manda a tener cuidado con la posibilidad terrible de engañarnos a nosotros mismos. O sea, estamos advertidos. Yo siento que estoy advertido claramente, hermanos. Por favor, cada uno esté advertido. Algo tenemos que hacer, y el mandamiento es muy concreto. Lo vamos a reconocer enseguida, porque no es la primera vez que lo decimos. Ahora, todos entendemos claramente la hipocresía consciente. Es obvia y evidente, pues cuando yo estoy fingiendo, mi hipocresía es consciente. Yo sé qué estoy haciendo. ¿De acuerdo? Lo difícil es discernir la hipocresía inconsciente. Escuchen esto, hermanos. La hipocresía inconsciente es cuando alguien no solo engaña a otro, sino que se engaña a sí mismo. ¿Entienden? Ese círculo cerrado, hermanos, terriblemente malévolo. Repito, cuando alguien no solo engaña a otros, sino que se engaña a sí mismo. Cuando un hombre no solo persuade a otros erróneamente sobre sí mismo, les persuade diciendo: yo soy esto y aquello, ¿no? Y los otros creen, caso fariseos y judíos, sino que se persuade a sí mismo erróneamente sobre sí mismo. O sea, le dice a su alma, tranquila, puedes estar segura, gózate, Cristo muerto en la cruz, tú eres un salvador, no puedes perder tu salvación. O sea que vive tranquilo, no te afanes, todo está hecho. Terrible peligro, hermanos. Segunda Timoteo 3:13. Segunda Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. ¿Haciendo qué? Engañando y siendo engañados. Aquí está, hermanos. Engañando y siendo engañados. Qué terrible. Hipocresía inconsciente. De esto trata nuestro Señor aquí, y debemos repetirlo, que si creemos que el Nuevo Testamento es verdadero, no hay nada más importante que examinarnos a nosotros mismos a la luz de una declaración tan solemne como la de Cristo en Mateo 7. No hay nada más importante. Si entonces lo que estamos describiendo es hipocresía inconsciente, a ver, pensemos un momento: hipocresía inconsciente. Uno está engañado pero no sabe. No se deduce que no se puede hacer nada respecto a la misma. ¿Qué esperanza puede tener uno que tiene una convicción falsa de sí mismo? No tiene esperanza en sí mismo, ¿o no? No, de ahí no puede salir. Si un hombre se engaña a sí mismo, ¿cómo puede
protegerse contra ese engaño. Si él está creyendo que no es engaño, que es certeza, pero está engañado, este es el peligro más grande. Entonces, hermanos, nosotros, gracias a Dios, podemos salir aún de un engaño o de una hipocresía, hermanos, inconsciente. Podemos salir. No se deduce que no se puede hacer nada al respecto, ¿cierto? Pero nosotros podemos hacer mucho para estar seguros sobre la piedra eterna que es Cristo. Lo primero y más importante es considerar las causas del autoengaño. Ahora entramos a una etapa, digamos, de análisis. En términos generales es así. Consideremos las causas del autoengaño. ¿Por qué uno se engaña a sí mismo? Eso es, ¿no? La forma de descubrirlo en nosotros mismos es esta. A ver, si podemos tener una lista escrita en un papel de causas del autoengaño y luego examinarnos a nosotros mismos a la luz de esa lista de causas de autoengaño, estaremos en condiciones de salir del embrollo. O sea, ¿de qué? Del autoengaño. Debemos probar los espíritus y todas las cosas porque así Dios nos lo manda. El Nuevo Testamento es un gran libro de advertencias, ¿sí o no, hermanos? Un gran libro, el gran libro de advertencias de parte de Dios a la humanidad. Y esto de advertencias no es popular, pues. ¿A quién le gusta que le digan que está engañado? ¿A quién le gustaría, a qué ser humano le gustaría que un evangelista cristiano le diga: la Biblia dice que estás en pecado, eres malo? Y el otro dice: no, yo no soy malo, soy bueno, y saca su currículum. Y el evangelista le dice: no eres bueno, ese currículum es a nivel humano. En el estándar de Dios eres malo, pecador, miserable. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. ¿A quién le puede gustar eso? ¿Quién puede aplaudir eso? Pero si esa palabra sale con el poder de convicción del Espíritu, ese pecador va a decir sí, va a caer de rodillas y va a decir: Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. ¿Qué les parece, hermanos? A ver, en primer lugar, las causas comunes del autoengaño. Primero, en primer lugar está que hay una doctrina falsa en cuanto a la seguridad. Es la tendencia a basar nuestra seguridad de salvación solo en ciertas afirmaciones que nosotros mismos hacemos. Esa famosa confesión, ¿no? La confesión. Así, repetir. Por ejemplo, Juan 3:36, solo la primera frase dice esto. Solo la primera frase. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pregunto, ¿es eso verdad o no? Aquí está hablando, ¿quién está hablando aquí en Juan 3? En Juan 3, ¿quién está hablando? Señor. Jesús. Muy bien. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esta es una verdad absoluta. El problema está en que uno memoriza este texto y se va repitiendo todo el tiempo: creo en el Hijo, tengo vida eterna. Creo en el Hijo, tengo vida eterna. Año tras año, creo en el Hijo, tengo vida eterna. Y vivir una vida descuidada sin analizarse a sí mismo a la luz de la Escritura es un autoengaño. Repetir una verdad sin considerar su vida, su forma de vida. Hechos 16:30, miren esta declaración si no es verdadera. Hechos 16:30. Y sacándolos, el carcelero, ¿no? Sacándolos, les dijo: ¿a quiénes? A Pablo y Silas: señores, escuchen esto, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese hombre estaba lleno de convicción. ¿Cómo escuchó el Evangelio este hombre? ¿Alguna idea? Muy bien, estaban cantando. Y no estaban cantando tonterías, estaban cantando la palabra de Dios. Y el Evangelio ahí llegó a su corazón y estaba muy turbado y dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Otra, si yo empiezo a repetir eso, yo he creído en Jesús, soy salvo. Yo creo en Jesús, soy salvo. He creído en Jesús, soy salvo. Hermanos, la fe que salva es la fe que produce obras de justicia. Otro texto, Romanos 10, 8 al 13. Miren aquí. Perdón. Romanos 10, 8 al 13. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué bella noticia. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Verdad absoluta, hermanos. Esto no necesita revisión. Cualquier ser humano que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Es así, hermanos. Ahora, aquí viene el problema. Cuando se memoriza estas frases sueltas, sin contexto, entonces se dice: entonces si cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Ni siquiera se toma el trabajo de investigar qué quiere decir invocar. ¿Qué quiere decir invocar? Aquellos que le dijeron en Mateo 7, Señor, Señor, mejor dicho, aquellos que le dijeron, están invocando al Señor. No, están repitiendo, Señor, Señor. La invocación es una cuestión del Espíritu Santo y del interior. Entonces la gente suele decir: háganles repetir. La palabra Jesús es el Señor. Y otros preguntan: ¿qué tengo que decir? Es todo mágico. Como si se tratara de repetir una frase o dos. La gente interpreta afirmaciones bíblicas como estas en el sentido de que, con tal que uno las reconozca y diga ciertas cosas acerca del Señor Jesús, automáticamente se salva. Engaño, autoengaño terrible. Una vez más, muchas personas interpretan afirmaciones bíblicas como estas en el sentido de que, con tal que uno reconozca y diga ciertas cosas acerca del Señor Jesucristo, cosas que están escritas, automáticamente se salvan. Han invocado, dicen, soy salvo. El error radica en esto. Atención. El hombre que es verdaderamente salvo y que tiene una seguridad genuina de la salvación, hace y debe hacer estas afirmaciones. Escuchen. El hombre verdaderamente salvo y que tiene una seguridad plena, genuina de su salvación, hace y debe hacer estas afirmaciones. Ahora, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, lo dice el que es salvado. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, lo dice y lo cree. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, lo dice y lo cree. Pero el simple hecho de declarar esto no garantiza que uno sea salvo. O sea, no es por declarar, como vulgarmente decimos, de dientes para afuera. No es eso. Las mismas personas de las que nuestro Señor se ocupa, en Mateo 7, dicen Señor, Señor. Y parece que le dan a esta afirmación un sentido de señoría, como Kyrios es la palabra griego, quiere decir soberano, no el Señor que ahora se habla, ¿no? Pero como Santiago no recuerda, los demonios también creen que Él es Kyrios, el Señor, y tiemblan, y siguen siendo demonios, y están condenados para siempre. Están perdidos. En consecuencia, debemos tener cuidado con esta tentación sutil y recordar la forma en que la gente se persuade erróneamente a sí misma. Uno se dice a sí mismo, cuando la Biblia dice: el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese vale.
No que haga como mantra, soy salvo, he creído, soy salvo. Eso no funciona. Dicen, he dicho con la boca que creo que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y que murió por mis pecados, siempre lo digo, por consiguiente soy salvo. No necesariamente. Todo salvado lo dice, pero no todo el que lo dice es salvo. Otra vez, el oro. Todo lo que brilla no es oro. ¿De acuerdo? ¿Han visto cómo sale eso, hermanos? Todo lo que brilla no es oro, falso. No todo lo que brilla es oro, verdadero. Esto es, hermanos, lo que a veces describe lo que se llama como fideísmo. Significa que uno pone la confianza última en su propia fe y no en el Señor Jesús. He creído, o sea, pone la confianza en que ha creído, no en el Señor Jesús que nos concede creer. Por favor, entiendas esto, hermanos. El creyente, el cristiano, sí dice estas cosas, pero no se limita a decirlas ni confía en que las ha dicho. El decirlas no es un fin en sí mismo. El objetivo aquí es ponernos sobre aviso contra el terrible peligro de basar nuestra seguridad de salvación en la repetición de ciertas afirmaciones y fórmulas. La gente suele preguntar, ¿repetiste la oración? ¿Le hiciste repetir a esta persona? ¿Qué es eso? No se trata de repetir. El mismo engaño acontece a personas que basan su seguridad de salvación en el hecho, por ejemplo, de ser miembros de tal denominación o iglesia, ¿no? O haber sido bautizados de niños, de bebés, cosas por el estilo. Es posible que alguien pronuncie siempre lo que es sano y justo y sin embargo viva una vida tan mala que evidencia que no es creyente. Pablo dice a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Hermanos, miren, a los Corintios a quienes Pablo les mandó, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Miren lo que les dice. 6, 9 al 10. ¿No sabéis, oh Corintios, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Este es un autoengaño. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es una lista casi completa, ¿no? Ahí está todo, ¿no? En la misma lista del fornicario está el adúltero, el borracho, el avaro, que es idólatra, en la misma lista. No erréis. Cuidado que ustedes, corintios, que han dicho las palabras, y todo cristiano debe decirles, creen en Jesucristo será salvo, o la frase hermosa, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y están viviendo en estas cosas. No se engañen, no hierven. Entonces la vida, hermanos, es un respaldo a nuestra confesión. Entonces, hermanos, no levanta el nombre de Dios continuamente, el nombre de la calle, ¿sí o no? Tristemente el hombre pronuncia Dios por aquí, Jesús por allá, hasta para maldecir. Que nadie se engañe a sí mismo. En cuanto hacemos descansar nuestra fe solamente en la repetición de una fórmula, por ejemplo, la oración del pecador, que no es bíblica, sin estar seguros de que hemos sido regenerados y que tenemos la prueba de la vida de Dios en nosotros, el testimonio del Espíritu que nos dice, tú eres hijo de Dios, nos exponemos a este peligro terrible del autoengaño. Muchos defienden su propia seguridad. Dicen que no hay que escuchar a la conciencia, por ejemplo. Si has dicho que crees, si le has dicho a Jesús sí, algunos dicen hace 20 años a Jesús yo le di el sí. Hasta el lenguaje es profano, ¿no? Si le has dicho en tu corazón, sí, yo te recibo, yo te acepto, lo que fuere, eso basta. Esa es una doctrina superficial de una seguridad muy dudosa. Una doctrina falsa de la seguridad es una de las causas más comunes de autoengaño. La oración del pecador, recordemos, le hacen repetir, di conmigo,
Señor Jesús, soy pecador, escribe mi nombre en el libro de la vida. He pecado contra ti, te pido perdón, gracias, amén. Ya, siguiente, mándelo a este día, hermano, está en la lista de la iglesia. Autoengaño y engaño terrible, eso no hay en la escritura. Recta final, la segunda causa, hermanos, de esta situación se sigue inevitablemente de la primera. Miren, es la negación a examinarse a sí mismo. Listo. La primera fuente de autoengaño, repetición de frases y me hacen creer que soy cristiano. Segunda, negarse a examinarse a sí mismo. Hermanos, si no lo hacemos, estamos en riesgo. El autoexamen no resulta popular, pues, porque estás diciendo, ve cómo estás, mírate en ese espejo, ¿ya? Y extrañamente entre los cristianos resulta más como ofensivo. No pocos cristianos evangélicos no solo se oponen al autoexamen, sino que incluso lo consideran casi pecaminoso. Estos cristianos arguyen que el cristiano debe mirar solo al Señor Jesucristo, no a sí mismo, ¿no? Porque si se mira a sí mismo, solo va a encontrar tinieblas y oscuridad. Pero no examinarse es ir contra la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, examínense. Tan sencillo como eso. La Biblia nos exhorta constantemente a que nos examinemos a nosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Mientras leen en pantalla en Reina Valera 60, yo voy a leer en Reina Valera contemporánea. 2 Corintios 13:5. Miren, hermanos, examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. Si en nuestro examen resultamos, hermanos, que hemos fracasado, estamos practicando algún pecado, sea el que fuere, entonces la prueba dice, no, tú no eres. ¿No es una gran ocasión que Dios nos da para arrepentirnos ahí mismo? Hagamos el examen. Por ejemplo, no dejando de congregarse. ¿Qué clase de mandamiento es? Es un mandamiento apostólico. Mucha gente se congrega a razón de una vez por mes, ¿no? Y gran cantidad en esta cultura latinoamericana se congrega 3/4 partes del tiempo del culto. ¿Por qué? Porque llega tarde. Y estamos luchando contra eso, ¿no es cierto? Examinarse es necesario por la excelente razón de que existe el peligro de caer en el antinomianismo, o sea, desprecio por la ley. Es decir, sostener que con tal de que alguien cree en el Señor Jesucristo, no importa lo que haga, que si alguien es salvo, no importa la clase de vida que lleve. Eso es autoengaño atroz, terrible. Es el antinomianismo. ¿Sabe qué sostiene el antinomianismo? Que en el momento en que uno comienza a concentrarse en la conducta que uno desarrolla cada día, vuelve a situarse bajo la ley. Si uno cree en el Señor Jesucristo, dice, todo va bien. Pero aquí está precisamente, pues, hermanos, según el Señor Jesús, el peligro fatal de confiar solo en lo que decimos y olvidar que lo esencial acerca del cristianismo es la vida que vivimos, la prueba de nuestra fe. Que el cristiano es partícipe de la naturaleza divina, por tanto su vida ha de ser otra necesariamente. Amén, hermanos queridos. La siguiente semana, Dios mediante, veremos el Evangelio. La primera carta de Juan es una prueba tremenda, hermanos, para nuestro examen. Empecemos por ahí. Adelantémonos leyendo la primera carta de Juan y vamos a ver. Hermanos, que esta palabra llegue a nuestros corazones, a todos, y que la gracia